Yo haré lo propio por acá, a pesar que ya sé que todo indica que mi computador es el que está destruyendo los archivos. En fin. Pero bueno, Diego, usted debería estar grabando en estos momentos. Perfecto, muy bien. Démosle comienzo entonces formalmente a la clase de hoy. Buenos días. Espero que se encuentren bien considerando sobre todo el contexto que nos tocó. Esperemos algún día conocernos presencialmente, aunque yo creo que eso sería el próximo año, sobre todo si yo sigo aquí. Entonces, sobre esa base, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos estado, bueno, nosotros comenzamos la semana con la tercera unidad después de una breve reflexión en torno a la segunda evaluación de ensayo, algunos comentarios importantes que se hicieron, y después de ello hicimos una introducción, ¿no? Una breve introducción a la unidad, contemplando un marco teórico sobre lo que corresponde justamente a la Constitución de 1980. Y en función de ello dijimos de que hoy día íbamos a abordar el caso chileno, específicamente lo que implica todo este tema de lo que se ha discutido teóricamente como el régimen autoritario o lo que Carlos Uneos definió como el régimen de Pinochet, ¿no? Que es realmente el contexto político, organizacional, que explica la Carta Magna que hasta la fecha nos rige, ¿no? Entonces, sobre esa base voy a partir con una breve reflexión ligada precisamente a, bueno, a otro autor, ¿no? No a quien les habla. Estoy pensando justamente en el antropólogo social británico Edmund Leach, que en un libro intitulado probablemente tal Sistemas Políticos de la Alta Birmania, ¿sí? La actual Myanmar, probablemente tal Burma, eh, abordaba un problema teórico que para la clase de hoy resulta relevante, ¿no? Leach discutía en torno a un concepto que todavía estaba relativamente fresco en el periodo en que él escribía. Me refiero a la idea de sociedad. Y claro, tomando en cuenta de que Leach escribía poco después de la Segunda Guerra Mundial, en una serie de reflexiones que se fundaban en un caso de estudio del periodo de entreguerra, precisamente en las colinas de Birmania, en la Alta Birmania probablemente tal. Leach trataba de responder esto que la teoría social del siglo XIX, y específicamente la teoría social francesa, había definido como sociedad. Y claro, para Leach, sí, para Leach, la idea de sociedad era ambigua, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Constituía un concepto con problemas, y tenía problemas, entre otras cosas, porque desde la perspectiva del autor, la contingencia, ¿sí? La contingencia definía en la práctica lo que era una sociedad, y por lo mismo era muy difícil decir, bueno, ¿cuándo estamos frente a una sociedad y cuándo no? ¿Qué es lo que me define el límite, si ustedes quieren, de entrada a una sociedad o a la inversa, ¿no? El límite de salida de ella, ¿no? ¿Cuáles son esos límites, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy dentro de una sociedad y cuándo yo sé que estoy fuera? Entonces, sobre esa base, Leach proponía de que cuando abordamos el estudio, ¿sí? O la investigación social, debemos entender las sociedades como ideal, sistemas políticos, ¿sí? Sistemas políticos. Y claro, la idea de sistema político probablemente tal permitía identificar sociedades, ¿no? Entonces yo sé cuando estoy dentro de una sociedad o cuando estoy fuera en función precisamente de los límites políticos de un sistema, ¿sí? Entonces las sociedades en rigor, ya para ser observadores justamente de ella, son sistemas políticos y los límites que instalan espacialmente hablando a mí me informan que estoy frente a una sociedad o no. Debo decir que la propuesta que hace este autor es bastante pertinente, ya que hasta el día de hoy, cuando discutimos en torno a conceptos como política y sociedad, la idea de sistema político, que normalmente asociamos a la figura de Almond y Powell, nos aporta muchos elementos para el análisis, ya que para este autor, uno de los grandes problemas
en los estudios sociales pasaba por una herencia teórica del siglo XIX. Me refiero a la idea de equilibrio, ¿sí? Formulada por Durkheim a propósito del concepto de cohesión. Durkheim había planteado la necesidad de centrar el análisis en los elementos estructurales que le daban equilibrio a una sociedad para poder saber si estoy frente a ella o no. ¿Sí? Entonces, esta idea de equilibrio a Leach le generaba problemática y le implicaba problema porque, entre otras cosas, lo que sostenía el autor británico era la historia de la humanidad. Lo que demuestra es que las sociedades son cualquier cosa menos entidades en equilibrio. Por el contrario, son entidades en desequilibrio, ¿sí? Son entidades inestables, ¿sí? De tal manera de que a través del tiempo y el espacio observamos la emergencia y el desplome de distintos sistemas políticos. ¿Sí? De tal manera que es desde el desequilibrio donde tenemos que partir a estudiar y no del equilibrio que constituye más bien un elemento teórico, ¿sí? Propio de un tipo ideal, ¿sí? Y mientras lo entendamos como un tipo ideal está bien. Sin embargo, si confundimos el modelo teórico con una sociedad concreta, vamos a tener serios problemas para poder hacer investigación. Entonces, con esta flamante crítica, perdón, que hace en este libro Sistemas Políticos de la Alta Birmania, comenzamos la clase de hoy considerando de que efectivamente, a propósito del desequilibrio, ¿no? A propósito de la inestabilidad, nosotros justamente vamos a abordar una unidad de aprendizaje que está precisamente caracterizada más por el desequilibrio que por el equilibrio de la sociedad y a propósito del sistema político, ¿no? Que es lo que es justamente nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de indagación, el centro de nuestro análisis, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la clase del día martes, y aquí permítame compartir pantalla, ahí está, nosotros nos habíamos quedado en la siguiente lámina, que la van a ver ahora apenas descargue esto. No sé si la logran ver. Recuerden que el martes Sí, se ve, tuvimos profe. problemas. ¿Sí? Magnífico, gracias. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en esta lámina, ¿no? Que era una síntesis del cuerpo teórico que habíamos discutido el lunes para abordar la clase de hoy. Y veíamos que en síntesis nosotros teníamos que analizar justamente el periodo que va desde el año 1973 hasta el año 1989, probablemente tal como un fenómeno, sí, un fenómeno político que debía ser entendido como una suerte de autoritarismo burocrático, ¿no? No es un autoritarismo cualquiera, es un autoritarismo de carácter burocrático y que este autoritarismo burocrático, insisto, siguiendo el marco teórico que planteamos el día martes, estaba fundado en el capital transnacional, por una parte, y en una serie de tópicos, o si ustedes quieren más bien una serie de variables propias de la geopolítica internacional del momento, ¿no? De tal manera, estábamos en Guerra Fría, entonces, eh, ambas dimensiones justamente, ¿no? Del autoritarismo burocrático, es decir, el capitalismo transnacional y por otro lado la geopolítica internacional, explicaban precisamente este autoritarismo burocrático, ¿no? Y en ese terreno entendimos los descriptores que estamos mencionando aquí, ¿no? El papel de la tercera revolución industrial y su impacto en el modelo de ISI, no solamente en Chile, en América Latina. Las fisuras, probablemente tal de, acabo de ver su mano, Miguel, deme un segundo, las fisuras del sistema bipolar, ¿no? Es decir, cómo entraba en crisis el sistema internacional bipolar de la época y comenzaba un proceso de fragmentación o de multipolaridad, como dicen los internacionalistas, y sobre esa base su impacto en América Latina, ¿no? Ligado sobre todo a la política exterior norteamericana y lo que implicó esto con la instalación de los regímenes de seguridad nacional en América Latina, y finalmente, a propósito de O'Donnell, pero también de Uneus y también justamente de Varas, el papel de la tecnocracia, ¿sí? Un fenómeno más doméstico, ¿no? Es decir, el papel de la tecnocracia fue esta civil y militar en la conformación de un régimen político. En eso nos habíamos quedado para dar paso a lo que tenemos que tratar hoy día. Miguel, por favor.
Profe, ¿será mucho pedir que suba el archivo? Igual como lo hice la otra vez. Es Y él que, sospechaba que me lo iba a pedir. es que así uno se preocupa de poner atención casi al 100% y no se Sí, preocupa ningún tanto uno problema, de los apuntes. ningún problema. ¿Mm? Muchas gracias, profe. No de qué. Sospechaba que la indagación iba por ahí. Bueno, bien, tomando en cuenta esto, si ustedes se fijan, ya pasando a lo que es nuestra clase de hoy, nosotros habíamos mencionado, de hecho, el día martes, de que lo que llamamos normalmente la dictadura militar o lo que la historiografía actual de los últimos 20, 30 años ha estado definiendo como la dictadura cívico-militar, corresponde a lo que UNEUS llamaría un régimen político. ¿Sí? Siguiendo la tesis del régimen de Pinochet, UNEUS plantea que más que un cambio de gobierno, ¿no? ¿Sí? Más que precisamente el desplome de un gobierno, como ocurre en 1973, más bien estamos frente a el desplome de un régimen y la emergencia de otro. ¿Sí? Una tesis bastante temprana, ¿no? El régimen de Pinochet salió como primera edición en los años 90 y de ahí en adelante ha vivido reimpresiones, reediciones y toda la discusión posterior justamente está en diálogo de esa obra, ya podríamos decir clásica, ¿no? Definitivamente clásica. Entonces, efectivamente, este régimen político que nace en el año 1973, habíamos enunciado el día martes de que vivió distintas etapas, ¿sí? No es justamente un fenómeno que se pueda observar de manera estable, a propósito de Lich, a través del tiempo, sino que por el contrario, ¿no? Lo observamos inestable, probablemente tal, en desequilibrio desde el momento de su génesis hasta el momento de su finalización. Entonces, no es fácil, de hecho, establecer una distinción entre en qué momento termina y en qué momento comienza otro, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero sí tenemos claridad cuándo comienza, el 11 de septiembre de 1973. Entonces, en el día de hoy, primer bloque, vamos a abordar justamente dos etapas, ¿sí? De lo que tiene que ver con la formación de este régimen, ¿no? Una primera etapa que tiene que ver con la Junta Militar de Gobierno, así lo definimos, y después de ello abordaremos una segunda etapa que tiene que ver con la autocratización del régimen, ¿sí? Después de eso viene un receso y después en el segundo bloque abordamos ya la etapa de institucionalización del régimen, donde figura la Constitución de 1980, para abordar una última, cuarta etapa, que tiene que ver con la crisis del régimen y la formación de una situación de diarquía, tal como lo vamos a ver en el segundo bloque. Entonces, partamos justamente este primer bloque con estas dos primeras etapas prometidas, partiendo por la primera, intitulada justamente como Junta Militar de Gobierno entre 1973 y 1975. El periodo que ustedes ven ahí no es accidental. 1973-1975. El motivo tiene que ver con lo siguiente. Al momento en que se gesta la quiebra de la democracia en Chile, el 11 de septiembre de 1973, hay que sostener que existen un conjunto de actores individuales y colectivos que están jugando, ¿sí? Es decir, se observa una gran cantidad de jugadores, ¿sí? Operando, ¿sí? En la escena nacional, en la cual los actores más visibles son un conjunto de agentes colectivos ligados a los institutos armados, ¿no? Y específicamente a los institutos armados tradicionales, ¿no? El ejército, por una parte, la armada y la fuerza aérea, fueron bastante visibles un 11 de septiembre de 1973. Lo mismo se podía decir para ese día con el caso de la Fuerza de Carabineros, en la cual era muy evidente que, al igual que los demás institutos armados, constituían lejos los actores colectivos, ¿sí? Los actores colectivos de la nueva arena política, ¿no? De la nueva arena política. No obstante,
sí, no obstante, sabemos que el fenómeno era bastante más complejo de lo que parecía. Sí, era bastante más complejo de lo que parecía. ¿Por qué decimos esto? Normalmente tendemos a pensar el golpe de Estado de 1973 como una acción unitaria, monolítica, ¿sí? De parte de las Fuerzas Armadas y de orden para golpear el régimen, ¿sí? Sin embargo, los hallazgos de los últimos 20 años, ¿sí? Específicamente por parte tanto del periodismo como de la historiografía, dan cuenta de que el golpe de Estado de 1973 fue un conjunto de golpes más pequeños que se dieron intra... ¿Qué fue eso? Ya, creo que se apagó. Que se dieron justamente intrainstitutos, ¿sí? Algo que vamos a profundizar más adelante, ¿no? Y bueno, ese tipo de golpes pequeños, ¿no? Intrainstitutos, ¿no? Es decir, cuando hablo de intrainstitutos me refiero a dentro de cada uno de los institutos armados, tiene casos arquetípicos en la Armada, por una parte, y en la Fuerza de Carabineros, ¿no? En la Armada, sobre todo porque José Toribio Merino justamente le cerró justamente la puerta al almirante Montero, ¿no? Que era el flamante almirante de la Escuadra Nacional de la época, y él se convirtió en el almirante de la Armada, dando realmente un golpe de Estado en pequeño dentro de la Armada, y una situación similar ocurrió precisamente en Carabineros cuando el general Mendoza destituyó en la práctica al general de Carabineros del momento que se encontraba en La Moneda. ¿Sí? Y en La Moneda justamente ofreciendo sus servicios para defender el palacio, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con dos casos arquetípicos de golpes pequeños que terminan articulando golpes más grandes. Se supone que en el caso de la Armada fue doble, ¿no? Porque no solamente fue un golpe al almirantajo, sino que también fue un golpe que se le dio a la marinería, ya que al parecer la marinería estaba con el gobierno de la Unidad Popular y por tanto estaba en condiciones de levantarse, ¿no? Entonces observamos cómo ahí se dan una serie de elementos, ¿no? Que permiten explicar de que no estamos frente a institutos armados, articulados graníticamente, monolíticamente, como uno podría decir, y con esto no estoy cuestionando ni discutiendo el grado de organización y disciplina de estos institutos, sino que más bien estoy dando cuenta de un hecho, ¿sí? De que el sistema político chileno estaba en crisis, y en esa crisis los institutos armados reflejaban la crisis, ¿no? Reflejaban la división, reflejaban precisamente de que no estaba tan simple el escenario, ¿no? Hoy en día uno lo mira a la distancia, sí iba por ahí, todo indica que era bastante más complejo. La cosa cambia para el ejército, a pesar de que sabemos que poco después del golpe de Estado se da una degollina interna, ¿no? Tanto de oficiales como de soldados en torno a sujetos que no querían justamente aplicar políticas de represión contra la población, y eso les costó la vida. Sabemos una serie de figuras que incluso estaban ligadas al generalato, como la caída del helicóptero del general Oscar Bonilla, que es como el caso arquetípico, o lo que pasó justamente con el coronel Cantuarias en una situación de suicidio muy extraña, y así una serie de otros episodios que fueron bastante más marcados aún con la tropa. ¿Sí? Con la tropa. Entonces, en ese sentido, nos encontramos justamente con una situación ocurrió también semejante con la Fuerza Aérea, incluyendo un grupo de oficiales asesinados justamente poco después del golpe. Entonces, aquí nos encontramos con una situación de inestabilidad, a propósito de Lich, ¿no? Con una situación de inestabilidad que es evidente en los institutos armados y también en las fuerzas de orden como carabineros. Hay un tópico que considerar aquí, la DINA, ¿sí? Siempre se dice que la DINA comienza con la dictadura militar. En un estudio periodístico de parte de dos profesionales, uno argentino y otro chileno, el libro se llama La Delgada Línea Blanca, si tienen oportunidad recomiendo leerlo. En La Delgada Línea Blanca se sostenía de que la DINA había nacido 2 años antes de 1963, ¿no? Es decir, se empieza a construir a finales del año 71 y ya en el año 72 se podría decir de que la DINA como organización ya existía. Para el año 1973, por no decir específicamente para el golpe de Estado, ya la DINA era una suerte de gobierno
paralelo. Y esa es la tesis del libro. Es decir, ya era un gobierno paralelo, ¿no? Entonces, este punto es sumamente interesante porque como lo vimos justamente en la segunda unidad de aprendizaje, nosotros no entendemos la DINA sin Manuel Contreras Sepúlveda y la Escuela de las Américas, y nosotros habíamos observado cómo Manuel Contreras Sepúlveda había continuado sus estudios justamente de inteligencia en Estados Unidos, de tal manera de que cuando se da el golpe de Estado, la DINA ya existe, ya es una entidad consolidada, está en las sombras, ¿no? Está en la clandestinidad, está en secreto, pero existe, ¿sí? Existe, ¿no? De tal manera que cuando se da el golpe, justamente la DINA ya está operando, ya está funcionando, y es, siguiendo este libro, un gobierno paralelo. Entonces, al tiempo en que se construye justamente el nuevo orden, la DINA ya estaba operando con una profunda autonomía y eso llevó justamente a que a uno de los miembros de la Junta Militar de Gobierno, ¿no? El general Augusto Pinochet, tomara contacto con ella para poder valerse de esta entidad. Sí, y vamos a ver por qué. Por último, ¿sí? El empresariado chileno, ¿no? El empresariado chileno que se había visto acorralado con el proceso político en los tiempos de la Unidad Popular y que ahora celebraba con champaña en la calle, justamente, con champañazo en la calle, con respecto al golpe de Estado, ¿no? Ellos eran el gran capital dentro de Chile, ellos eran principalmente industriales en la época, ¿no? Eran principalmente industriales y veían con buenos ojos el proceso que se estaba dando, ¿no? Entonces, estos eran precisamente el conjunto de actores que estaban jugando a partir del 11 de septiembre de 1973, ¿sí? Pero, a ver, un segundito. A ver, antes de pasar a eso, partamos por lo básico, ¿no? ¿Por qué Junta Militar de Gobierno? ¿Por qué no otro nombre? A propósito de, creo que fue una pregunta de Nicolás o de Carlos, no recuerdo, en torno precisamente a Pinochet. ¿Qué fue? ¿Un presidente? ¿Un dictador? ¿Qué nombre le podemos poner, no? Pensando en todo el tiempo que ha pasado y que podemos entregar una definición desapasionada, ¿no? Bueno, yo pienso que la pista pasa necesariamente por este nombre que figura en esta primera lámina, ¿no? Junta Militar de Gobierno. ¿Por qué junta? Se entiende que militar, se entiende que de gobierno, pero ¿por qué junta? ¿Por qué no otro nombre? Aquí la pista es importante porque la idea no es nueva, por lo menos no en Chile y tampoco en Hispanoamérica e incluso tampoco en España. De hecho, de ahí viene. Es una idea española y que viene justamente de los tiempos de la España medieval, ¿sí? ¿Qué es una junta? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando uno aborda el periodo de 1810, se habla de una junta de gobierno y del movimiento juntista, ¿sí? Por tanto, eso indica lo que estoy planteando, ¿no? La idea es sumamente antigua. Tiene que ver precisamente con una idea de la España medieval que apunta a cuando el pueblo político se organiza, y de ahí pueblo político, para generar, mediante un pacto social, una nueva forma de gobierno. Entonces, sobre esa base, la idea de junta, ¿no? Un conjunto de individuos que se unen, que se juntan para constituir mediante pacto un nuevo gobierno. Es en ese contexto que se entendía el Cabildo Abierto de 1810 y esta idea de la Junta de Gobierno, ¿no? Insisto, una idea originaria de la España medieval y que en el régimen colonial español en América tenía bastante asidero. Y de ahí la idea, ¿no? Junta Militar de Gobierno. El punto es el siguiente. Los militares de época tenían idea de este concepto histórico. Todo indica que no. Sí, todo indica que no. Lo que nos ofrece otra pista. ¿Sí? Los militares no estaban solos. Había asesores, ¿sí? Detrás de los militares. Esos asesores eran civiles, ¿sí? Y no eran civiles cualquiera. Eran personas con cierto grado de instrucción y que portaban una cultura familiar y de clase ligada a la antigua aristocracia chilena.
La idea de junta militar de gobierno proviene específicamente de la figura de Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no? Un joven intelectual de origen aristocrático que había iniciado en la Universidad Católica en los años 60 el llamado movimiento gremialista en esa universidad, ¿no? Movimiento gremialista que daría origen a lo que hoy en día conocemos como la Unión Demócrata Independiente, la UDI, ¿sí? Entonces, el gremialismo, ¿no? Primero como movimiento de estudiantes, posteriormente como un movimiento político conformado por profesionales y liderados por este joven abogado y docente de la Universidad Católica, planteó precisamente esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de la Junta Militar de Gobierno, y de ahí justamente el nombre, ¿sí? De ahí viene el nombre. Ahora, hay más pistas en torno al tema, insisto con la pregunta que me hicieron el día martes, ¿no? Sí, hay más pistas al respecto, ¿no? ¿Por qué Junta Militar de Gobierno y no derechamente gobierno? Bueno, nunca habrían ocupado el término dictadura, no les convenía, ¿sí? Pero ¿por qué en otro término? Y bueno, había otro detalle. Para el 11 de septiembre de 1973, una vez que se terminan esos golpes intrainstituto y los distintos institutos armados justamente en bloque terminan tomando el poder, existía otro detalle no menor en torno al tema. Siguiendo la lógica típica de la pacificación o de la gesta militar, había una serie de entidades que tenían un peso histórico, militarmente hablando, en la historia de Chile. Entonces, mientras Augusto Pinochet reclamaba, ¿sí?, la mayor antigüedad de los institutos armados en torno al ejército, estaba la Armada y estaba la Fuerza Aérea, que reclamaban en principio, mira, yo también estuve aquí, ¿sí? Es más, José Toribio Merino era realmente el verdadero golpista, ¿no? Era precisamente el oficial, el alto oficial, que había gestado originalmente el golpe de Estado de 1973, y si ustedes quieren, era el que se había jugado precisamente por esa iniciativa, ¿no? Gustavo Lee lo apoyó relativamente rápido, y Augusto Pinochet estuvo dudoso hasta el final. Eso explica por qué Salvador Allende, cuando estaba defendiendo la moneda, preguntó, ¿dónde está Pinochet? O sea, no es casualidad esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Pinochet, no? En el sentido de que hasta ese momento Pinochet estaba con el gobierno, ¿sí? Entonces, en el contexto precisamente de un palacio de gobierno en llamas, discutiendo precisamente muy bien cómo nos organizamos, también organizándose en el edificio Diego Portales, el actual GAM. Bueno, bien, en ese lugar justamente se empieza a discutir muy bien quién va a presidir la Junta y cómo va a constituir o cómo se va a conformar este tipo de gobierno. Bueno, en este terreno debo decir que los tres institutos armados fueron los que pesaron y Carabineros quedó en una situación bastante subalterna. ¿Sí? Era lejos la institución más joven y además siempre se planteaba de manera peyorativa que el general Mendoza, ¿sí? El general Mendoza era realmente el que servía el café en la Junta. ¿Sí? De hecho, dentro de la jerga coloquial dentro de la Junta, lo llamaban Mendocita. Para los que son varones dentro del grupo saben lo que eso significa, ¿no? Es decir, el diminutivo en el mundo masculino, sobre todo en un contexto patriarcal, tiene justamente una situación de, lo tenemos de mocito, sí, lo tenemos de mozo. Entonces, Mendocita, ¿no? El que sirve el café dentro de la Junta, ¿no? Realmente los que peleaban el poder eran Augusto Pinochet, Gustavo Lee y José Toribio Merino. Entonces, ¿de qué estamos hablando entre el año 1973 al año 1975? Estamos hablando nada más y nada menos de una estructura de poder bastante particular. En calidad de civiles, por fuera, vemos una dictadura militar, ¿sí? Pero por dentro, vemos a tres actores muy potentes jugando. ¿Sí? Tres actores muy potentes jugando, ¿no? Es decir, que encabezan nada más y nada menos que a las tres fuerzas militares más importantes de Chile y que en caso que hubiese algún tipo de discusión o que se generara una situación de disenso, esto podría generar una situación política y militar de escalada muy peligrosa. ¿Sí? Se los menciono porque al otro lado de los Andes, a partir del año 66, sí ocurrió.
Argentina, ¿sí? Con el proceso, ¿no? Entonces, esto podía ocurrir en Chile, sin ningún problema, y entre el año 73 y el año 75 hubo algunos visos en torno a ese tema. ¿Cómo lo podemos caracterizar, no? Bueno, había un detalle, ¿no? Augusto Pinochet y José Toribio Merino se conocían desde los tiempos del liceo. Ambos habían estudiado juntos en la región de Valparaíso, en lo que era el Liceo de los Padres Franceses, ¿no? En el cual un plantel de clase media, con sello justamente regional y de clase, hay que decir, en el cual Pinochet y Merino se hicieron amigos en esa etapa, ¿no? Y ustedes comprenderán lo que implica una amistad de larga data. Y posteriormente, cuando ambos inician las carreras de las armas, nunca perdieron el contacto, ¿no? Por el contrario, mantuvieron una relación de amistad, de tal manera que eso explica el nivel de confianza que tuvo José Toribio Merino cuando le envía la famosa carta a Pinochet diciendo, Augusto, así, Augusto, ¿vas o no al golpe, no? Nosotros vamos a partir día tanto con la infantería de marina hacia la moneda si es necesario. Sí, entonces, ese nivel de confianza se explica precisamente por esa larga historia de amistad. Aquí no estamos hablando de generales, almirantes, no, Augusto le dicen, o sea, con esa típica confianza que dan los años de amistad de a mí no me vengas con que eres general de tal y cual. O sea, yo te conocí acá. Sí, un clásico argumento fundado en la confianza. La cosa cambiaba muchísimo con la figura de Gustavo Lee. O sea, Gustavo Lee no era amigo de nadie, y Gustavo Lee, al poco andar del golpe de Estado, tenía justamente un discurso político y militar de guerra. Sí, de guerra, sí. Ustedes traten de registrar justamente en función de, valga la redundancia, los registros audiovisuales de época, los discursos de Gustavo Lee, el sujeto da miedo. Sí, el sujeto da miedo. Él planteaba bombardear poblaciones porque sostenía que habían guerrillas de izquierda justamente en las poblaciones. Entonces había que bombardear aéreamente, ¿sí? Es decir, ya no con artillería en tierra, no, no, con la fuerza aérea, ¿no? Había sido justamente el comandante que había orientado el bombardeo aéreo del Palacio de la Moneda. Entonces, Gustavo Lee tenía un discurso incendiario, un discurso de guerra, probablemente tal, y que de paso era un discurso de conflagración abierta, ¿no? Él estaba en guerra, ¿sí? Él estaba en guerra, ¿no? Pero sin embargo, si bien tiene este discurso de guerra, Gustavo Lee era un reconocido nacionalista. Y si ustedes recuerdan la historia de Chile del siglo XX, sabemos a qué apuntaba el nacionalismo, ¿no? Es decir, Gustavo Lee habría comulgado sin ningún problema en los años 20 con Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Habría sido un oficial nacionalista, defensor del Estado. Y claro, considerando que desde Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura ibañista, hasta el año 73 había pasado bastante tiempo, se había instalado en Chile una cultura política ligada a la figura de un Estado interventor. Entonces, en ese terreno, Gustavo Lee entendía que el Estado cumplía un papel social, ¿sí? Un papel que lo dijo justamente en numerosas oportunidades dentro de las reuniones de la Junta, y un discurso que disgustó profundamente a Jaime Guzmán y al movimiento gremial. Hasta ese momento, el movimiento gremial disponía de un equipo económico que había tomado contacto originalmente con la Armada, ¿sí? Pero que mediante la Armada había construido puente con el gremialismo. Me refiero a un grupo de jóvenes economistas que se habían formado en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Chicago, y que dentro del coloquialismo de grupo en Chile eran conocidos como los Chicago Boys, ¿no? Son los chicos de Chicago, ¿no? Que vienen acá justamente a hablar de un nuevo modelo económico. Y ese modelo económico era lo que hoy en día llamamos el modelo económico neoliberal, tema que trataremos la próxima semana, pero lo enuncio, ¿no? Entonces, sobre esa base, Jaime Guzmán estaba informado de una alternativa al modelo económico que había entrado en crisis, el modelo de ICE, y por tanto, el discurso de Gustavo Lee simplemente, como se dice coloquialmente, le cayó como patada. Entonces, hasta ese momento, Jaime Guzmán había apoyado profundamente a Gustavo Lee precisamente por su postura dura dentro de la Junta. Pero cuando comienza a defender el Estado social, Jaime Guzmán comprende de que la ruta política no va por ahí y decide apoyar explícitamente a Augusto Pinochet dentro de la Junta. Mientras eso estaba ocurriendo, Augusto Pinochet y José Toribio Merino, por un tema de amistad,
¿sí? Terminan zanjando la disputa por el poder, de tal manera de que José Toribio Merino le dice, ¿quieres la presidencia? Tómala, tómala, la presidencia es tuya, ¿sí? Mientras que cuando ocurre la misma situación con Gustavo Lee le dice, no, yo, o sea, la Fuerza Aérea cumplió un papel clave en el golpe. O sea, los que bombardearon la moneda fuimos nosotros. Tú no puedes ser presidente. Me explico, o sea, no, poco menos que le voy a entender, tú fuiste un cobarde que apareciste a última hora, ¿no? Es decir, no, yo estaba ahí en guerra. ¿No? Entonces, en esa relación de tira y afloja, en la cual terminó pesando la Armada por Merino y el gremialismo por Jaime Guzmán, Augusto Pinochet en el año 1975 se convierte en el presidente de la Junta, perdón, en el año 1973 se convierte en el presidente de la Junta Militar de Gobierno. ¿Sí? Se convierte en el presidente de la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, eso fue sumamente a regañadientes aceptado por Gustavo Lee, ¿sí? Y la disidencia de Gustavo Lee con Pinochet se empezó a sentir a partir del año 1974 y sobre todo a partir del año 1975. ¿Qué ocurre entre el año 74 y el año 75? En el año 74 comienza a hacerse visible la operación de la DINA dentro de Chile. Recuerden, existía de antes del golpe. Comprenderán, empezó a operar fuertemente a partir del año 73. Sin embargo, en el año 74 empieza a meter mucho ruido dentro de la Junta. Y no precisamente por el tema de los derechos humanos, sino que precisamente por cuál era la relación entre la Dirección Nacional de Inteligencia, probablemente tal, y Augusto Pinochet. La relación que tenía Augusto Pinochet con la DINA era personal. ¿Sí? Manuel Contreras Sepúlveda había sido el discípulo de Augusto Pinochet en los tiempos de la Academia de Guerra. Fíjense cómo las historias se vuelven muy personales. Entonces, durante ese periodo, la relación Pinochet-Contreras era una relación de maestro-discípulo. ¿Sí? Maestro-discípulo. Había un solo detalle, y es algo muy común en la historia de maestros y discípulos, ¿no? Muchas veces el discípulo supera al maestro. Y para el caso de Contreras, que era un estratega nato, superó muchos aspectos, sobre todo en el terreno teórico, a su maestro. Hay alguna chismografía detrás, no me gustaría entrar en pelambre, en que siempre se dice que los estudios de posgrado de Pinochet se los terminó Manuel Contreras Sepúlveda. Como no tengo constancia de ello, no me voy a meter, pero debo decir que la chismografía existe, cosa que desgraciadamente no me extrañaría. Entonces, el vínculo es personal, ¿sí? Y claro, en ese contexto se entenderá, Contreras, por mucho que haya articulado esta entidad sin consultarle a nadie antes del golpe, bueno, bien, se subordina a Pinochet, establece un vínculo precisamente de subordinación y por tanto Gustavo Lee comprende de manera correcta, de manera acertada, de que la DINA estaba en función de los intereses de Augusto Pinochet. Cuando eso ocurre, Gustavo Lee logra coordinar mediante el instituto que controlaba, pero también mediante sus contactos con carabineros y lo que en ese tiempo era la Policía de Investigaciones, ¿no? Pero que la población chilena la conocía como los RATI, hoy en día PDI, ¿sí? No tenía ese nombre en ese tiempo. Bueno, la Policía de Investigaciones, carabineros y sobre todo la Fuerza Aérea aportaron elementos, sobre todo de comandos, ¿no? Para conformar lo que figura acá, ¿no? Efectivamente como el comando conjunto, ¿sí? Precisamente porque conjunto con qué? Hay una conjunté entre tres entidades del Estado, ¿no? La Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones, para conformar este comando conjunto. Y este comando conjunto tenía un solo objetivo, frenar a la DINA. Frenar a la DINA. Entonces, claro, ¿qué significaba frenar a la DINA? Significaba competir política y militarmente hablando, con esta entidad que operaba en función de los intereses de la presidencia de la Junta. Entonces, a partir del año 75, nosotros observamos todo un tremendo conflicto en el cual justamente es, si ustedes quieren, un gallito, como se dice coloquialmente, entre dos miembros de la Junta por quién es el que preside, quién es el que domina la Junta Militar de Gobierno. ¿Se dan cuenta? Bueno, considerando ello, debemos decir de que esto tuvo efectos
bastante nefasto, si ustedes quieren, con respecto a la población civil, ya que en esta competencia política y militar que se da entre la DINA y el Comando Conjunto, quienes tuvieron precisamente el efecto inmediato fue la población civil, ¿no? La población civil justamente sufrió, sobre todo la población que políticamente la definía como opositora, los efectos de esta competencia en torno a, bueno, la idea era quién era más anticomunista. Entonces, ¿cómo yo lo demuestro? Persiguiendo, encarcelando, exiliando o exterminando a la mayor cantidad de marxistas en Chile. Entonces, es en ese contexto que se entiende este proceso bastante sangriento que comienza en 1973, pero que se empieza a acentuar a partir del año 75. Entre el año 75 y el año 78 es donde se da precisamente toda una política de exterminio a la población que se presentaba como opositora políticamente al régimen, y claro, coincide, ¿no? Con esto que figura aquí como la etapa de autocratización, ¿no? O sea, más allá de la persecución, más allá precisamente de la represión, aquí hay una competencia política interna por el poder. ¿Sí? Y no es lo que se dan normalmente los procesos de competencia entre partidos. Estos son entidades armadas, están peleándose armadamente por el poder, y claro, es por eso que este periodo lo definimos como la segunda etapa, la etapa de la autocratización del régimen, que da desde el año 1975 al año 1978. Lo que estaba en juego es lo que figura en el descriptor número 2, ¿no? La presidencia de la Junta. ¿Quién se queda con la presidencia, no? O sea, una cosa es que a Pinochet se le haya apoyado en el año 73 a ser el presidente, y otra cosa era que Gustavo Lee estuviese de acuerdo con eso. Entonces, Gustavo Lee no estaba de acuerdo con eso. Y debo decir que del año 75 al año 78 se da toda una competencia muy fuerte, precisamente por la presidencia de la Junta. Y en ese contexto entendemos el conflicto entre la DINA, por una parte, y el Comando Conjunto, precisamente, ¿no? Es un reflejo de esa disputa de poder entre Pinochet y Lee. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso es complejo, ¿no? Porque si estamos frente a un proceso de competencia militar intrajunta, como figura el descriptor número 3, ¿no? Una competencia militar intrajunta, ¿no? Dentro de la junta, precisamente por controlar el poder, ¿no? Por quedarse con la presidencia de la junta, nos encontramos entonces con que aquí la competencia política es macabra. Sí, es macabra. Más allá de la valoración, ¿no? Más allá de la discusión valórica en torno al tema, los hechos concretos son sumamente complejos. Volviendo a Leach, nos encontramos con una situación de inestabilidad en torno al poder, en el cual podría haber ocurrido cualquier cosa. Dos institutos armados en conflicto que logran, en el caso particular de la Fuerza Aérea, integrar a dos fuerzas de orden para crear un comando conjunto para enfrentar precisamente a otra entidad, ¿sí? La DINA, ligada al ejército, mientras si ustedes quieren la Armada de algún otro modo tomaba palco, tomada palco, ¿no? Entonces, cualquier cosa podría pasar, sobre todo si uno mira la historia de las crisis estatales o incluso mirando la historia de Chile, pensando sobre todo en lo que había implicado la guerra civil del año 1891, ¿no? Entonces, entre el año 1975 y el año 1978, nosotros nos encontramos precisamente con un proceso de autocratización del régimen, y que no fue justamente algo simple, no fue algo fácil, fue un proceso competitivo en el cual desde el año 75 al año 78 nos encontramos con una competencia política con fuerte sello militar por el poder de la Junta. ¿Quién se queda con la presidencia de la Junta, no? Y claro, quien paga el pato de la boda aquí es nada más y nada menos que la población civil, y específicamente lo que tiene que ver con la población políticamente opositora o etiquetada políticamente como opositora, ¿no? Entonces, es todo un fenómeno, y que debo decir que a partir del año 1977 en adelante gana en complejidad por un nuevo actor. Denme un segundo. Hasta el año 77, precisamente por el vínculo Pinochet, justamente Dina, Manuel Contreras Sepúlveda había ganado muchísimo poder. Sí, había ganado muchísimo poder. La DINA le había otorgado facultades tan grandes que
Manuel Contreras, precisamente por su capacidad de autonomía y precisamente por lo que acabamos de mencionar, incluyendo la chismografía en torno a Pinochet, Contreras comenzó a hacerle sombra a Pinochet. Sí, comenzó a hacerle sombra a Pinochet. ¿Sí? Es decir, y Pinochet se dio cuenta. Si Pinochet lo comprendió, se dio cuenta, su antiguo discípulo estaba superando al maestro. Y por tanto ustedes comprenderán, Pinochet comprendió que ya no tenía un enemigo al frente, tenía un enemigo dentro. Es decir, el problema ya no es Gustavo Lee, el problema es también Manuel Contreras Sepúlveda. Tengo que hacer algo. Sí, Carlos. Profe, dentro de todo ese panorama, ¿qué fue de Carlos Prats? Que fue como el más cercano a Allende. Bueno, como habíamos dicho, eh, la DINA se había articulado antes del golpe de Estado, ¿no? Por tanto, a partir del 11 de septiembre estaba totalmente operativa. Y resulta que a partir del año 1973, con todas las políticas, sobre todo ligadas al exilio, ¿sí? Al exilio, aunque también se dieron situaciones de autoexilio, comprenderá la gente que iba huyendo de Chile, mediante embajadas, o incluso, como lo hizo Almir, cruzando justamente la cordillera andina, disparándole a los pasos militares chilenos para poder pasar. Eh, en todo ese proceso, ¿sí? Se empieza a gestar entre la Junta Militar chilena y el régimen militar brasileño, el paraguayo y posteriormente, a partir del año 76, el argentino, toda una operación para perseguir opositores en el mundo. Eso se conoció como la Operación Cóndor. ¿Sí? La Operación Cóndor apuntaba a establecer justamente colaboración entre los servicios de inteligencia militar de los países sudamericanos para perseguir opositores a sus respectivos regímenes políticos, ¿no? De tal manera que eso implicaba colaboración en todos los sentidos, ¿no? Desde información, propio de los servicios de inteligencia, pasando por lo que tenía que ver con el espionaje, que no es lo mismo que la inteligencia, y ni hablar, ¿no? Si lograban identificar a un agente que era considerado políticamente peligroso para un régimen en otro país, lo capturaban y lo mandaban, lo deportaban al país de origen, o dos, hacían justamente el trabajo que iban a hacer en el país de origen, ¿no? Es decir, lo encarcelaban, o lo torturaban, o simplemente lo ejecutaban. Entonces, la operación Cóndor constituyó justamente una operación que nace como idea en Chile, hay que decir. Nace como idea en Chile. Logra justamente entusiasmar a varios regímenes militares sudamericanos, aunque del Brasil no tuvo demasiado apoyo. Cosa curiosa porque se supone que hubo varios agentes militares brasileños en el Estadio Nacional en Chile, operando justamente mediante las sesiones de tortura a la población que se encontraba sujeta ahí. Entonces, ¿por qué justamente el régimen militar brasileño no se entusiasmó mucho? Ahí habría que indagar qué pasó. Pero sí se entusiasmó a otros países sudamericanos en ese proceso. Es en ese contexto que la DINA aplicó incluso políticas directas para perseguir y asesinar opositores. Si lo intenta, por ejemplo, con Bernardo Leighton en Italia, fallido, ¿no? Pero es un intento de asesinato fallido. Lo logra con Orlando Letelier en Londres y también lo logra con Carlos Prat y su esposa en Argentina. Sí, usted me preguntaba qué pasó con Carlos Prat. Carlos Prat estaba viviendo su exilio en Argentina, estaba con su familia, y cuando sube al auto con su esposa, el auto vuela. Tal como ocurrió precisamente posteriormente con Orlando Letelier, ¿no? Que también le hicieron explotar el auto, ¿no? Así terminó Carlos Prat. ¿Sí? Así terminó Carlos Prat, ¿no? Porque, entre otras cosas, una vez de que asesinan al general Bonilla en Chile, estaba claro justamente que Carlos Prat era el único que por carisma podía amenazar a la Junta y específicamente a Augusto Pinochet justamente en el liderazgo militar de Chile. Entonces, en ese contexto que la DINA planifica y posteriormente ejecuta el asesinato de Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires, de hecho, en Buenos Aires. No sé si le respondo a la inquietud. Sí, profe, gracias.
Entonces, claro, esa es como la otra cara, es como parte de la política exterior del régimen, ¿no? La Operación Cóndor precisamente como un plan de persecución y de exterminio de la oposición política al régimen fuera de Chile. De hecho, al parecer fue algo tan serio que la Stasi, ¿no? La famosa policía, bueno, la famosa inteligencia de la Alemania Oriental se lo tomó muy en serio en torno a si la DINA trataba de entrar a Alemania, sobre todo con el atentado a Bernardo Leighton. El atentado a Bernardo Leighton había mostrado de que la dictadura militar chilena tenía capacidad de penetración en Europa. Entonces, si entraron en Italia, pueden intentarlo en Alemania justamente, y en la Alemania Oriental la Stasi estuvo bastante preocupada precisamente por ese tipo de situación. Es un tema. Es una dimensión del régimen, ¿no? Pero bueno, eso es algo que pienso tendrían que abordarlo. Creo que ustedes tienen ahora el ramo de política exterior. Bueno, eso es parte de justamente de la asignatura de política exterior, pero ahí va un adelanto. Ahí va un adelanto. Bueno, bien, si ustedes se fijan, entonces en el frente interno, Pinochet tenía nada más y nada menos que Gustavo Lee, un adversario del año 73 mismo, y ya desde el año 77, de manera muy visible, su propio discípulo, ¿no? Manuel Contreras Sepúlveda, que estaba mostrándose como un sujeto que estaba ganando tanto poder que en cualquier momento lo podía destituir. Entonces, en el año 1978, Pinochet da dos golpes en uno, ¿sí? Por una parte, destituye de la DINA a Manuel Contreras Sepúlveda. Y en calidad de presidente de la Junta, con la fuerza de los demás institutos armados, Contreras se tiene que ir para la casa. Tiempo después, la DINA, ya a finales de los 70, principios de los 80, cambiaría de nombre, se convertiría en la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, sí, probablemente tal. Sería la misma entidad, pero con cambio de nombre. Hay toda una discusión en torno a si eso estuvo muy ligado al Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Hay una discusión ahí. Pero el hecho concreto es de que con la caída de Manuel Contreras Sepúlveda, ya la DINA empieza a funcionar, valga la redundancia, en función de los intereses de Pinochet, ¿no? Es decir, ya Manuel Contreras no es quien controla la DINA. Al tiempo después, sí, con típica lógica militar, el turno le va a tocar a Gustavo Lee. Sí, Gustavo Lee durante todo el año 78 tiene un forcejeo político muy fuerte con Pinochet. A esto se sumó justamente un episodio internacional a propósito de política exterior. En el año 78, Chile y Argentina tuvieron una crisis binacional tan grande que estuvimos al borde de la guerra. ¿Sí? Entonces, en esa situación de conflicto interno, conflicto externo, Gustavo Lee terminó sucumbiendo y a finales del año 78 decide renunciar precisamente al generalato de la Fuerza Aérea, asumiendo Fernando Matei el comando precisamente de la Fuerza Aérea. Fernando Matei, el padre de Evelyn Matei, para que asocien justamente. Entonces, Fernando Matei justamente asume la comandancia de la Fuerza Aérea, y con eso justamente Pinochet logra convertirse en el presidente indiscutido de la Junta, ¿no? Entonces, para ir cerrando este bloque, ¿no? Estaba mirando la hora, para ir cerrando este bloque. ¿Qué es Pinochet, no? Ya en el año 78. ¿Qué es Pinochet? ¿Es un presidente? ¿Es un dictador? ¿Un caudillo? ¿Un líder? ¿Qué es? Podríamos decir que en el año 78, a propósito del título de esta lámina, en el año 78 Pinochet es objetivamente un autócrata. ¿En qué sentido? Tiene el control indiscutido del ejército, junto a ello el control de la DINA, la Armada está neutralizada por una relación de amistad con Merino, y la Fuerza Aérea se subordina al ejército y por tanto a Pinochet. Por tanto, a partir del año 78, tenemos una autocracia de facto, o sea, aquí no hay un documento escrito, menos una constitución, es decir, esto es de facto, ¿no? Esto es de hecho, ¿sí? Tenemos una autocracia de facto, ¿m? Que opera en Chile hasta el año 1980, cuando el régimen se empieza a institucionalizar. Entonces, ¿qué implica una autocracia? A propósito de la tesis de UNEO sobre el régimen de Pinochet. Entre otras cosas, que la estructura de poder
Específicamente, el régimen político se personaliza. Se personaliza, ¿no? Es decir, no podemos distinguir entre el régimen y la persona de Pinochet, ¿sí? De tal manera de que hay una pinochetización, si ustedes quieren, del régimen político a partir del año 1978 y que después, en 1980, como lo vamos a ver después del receso, se empieza a institucionalizar. Entonces, es imposible ya a partir del año 78 en adelante distinguir entre el régimen y la persona. De ahí la idea de que es un autócrata, ¿sí? Insisto, es un autócrata de facto, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros vimos que durante la dictadura ibañista, Ibáñez había asumido el poder mediante elecciones, ¿sí? Pero se le llama dictador porque operó como autócrata y eso significa, entre otras cosas, que operó como déspota. Entonces, claro, en la teoría política, despotismo está muy ligado a una antigua nomenclatura griega, tiranía. Es decir, cuando la monarquía deriva, por no decir que degenera en tiranía, ¿no? Es decir, el gobierno de uno para beneficio de sí mismo. Y ya no es el gobierno de uno apuntando al bien común, como diría Aristóteles, ¿no? Para el caso de la monarquía, ¿no? Entonces, la idea de autocracia está muy en maridaje con la idea de tiranía, ¿sí? A pesar de que dentro de el discurso político opositor ocuparon el latinismo dictator, ¿no? El dictador, ¿sí? Pero si pensamos justamente ya en el terreno de la teoría política desde lo clásico hasta lo más contemporáneo, la autocratización implica despotismo, ¿no? Implica una suerte de tiranía, si ustedes quieren, pero, y eso lo vamos a ver sobre todo en el cierre de la clase de hoy, con matices, ¿no? Y que son matices bastante particulares que tienen que ver con la historia política de Chile, ¿no? Es decir, a pesar de que entre el año 78 y el año 1982 observamos un periodo de poder total, sin embargo, hay entidades que tienden a frenar todavía el poder de Pinochet y del Estado, y eso está curiosamente dentro del sistema político de época, pero no ligado precisamente a la Junta Militar de Gobierno. Me refiero a la figura de la Iglesia Católica y cómo ésta, de algún otro modo, logró servir de contrapunto a la autocratización del poder para que esto no derivara en totalitarismo. De todo esto trataremos ya en el siguiente bloque. Ya son las 9:36 probablemente tal, son a punto de ser las 9:40 y ya estamos muy próximos a lo que tiene que ver con el receso. No sé si hay preguntas, Profe, comentarios, observaciones. Sí, Nicolás. hola, buenos días. Buenos días, Nicolás. Profe, el autor Carlos Uneus, si no me equivoco se pronuncia su apellido, Sí, eh, unemos. él me llama la atención que divide la visión de lo que fue el régimen dictatorial de Pinochet en dos áreas, como un régimen de Estado dual, si no me equivoco lo llama, Sí, racional e irracional. sí. La parte en la que Pinochet ya se consagra como un autócrata, esa sería una parte irracional del régimen, ¿verdad? A ver, hay un detalle. La obra de Uneus, Nicolás, la obra de Uneus, toda, no solamente algún artículo o el mismo libro El régimen de Pinochet, la obra de Uneus uno no la explica, y esto si usted quiere, Nicolás, es entrar un poquito a chismografía, pero se lo tengo que contar, no se explica así en su paso por Alemania. A ver, para que ustedes se hagan una idea, Nicolás, Carlos Uneus fue profesor mío en la Católica. Y Carlos Uneus tenía un problema. A él le pesaba muchísimo su paso por Alemania. Usted dirá, ¿por qué? Carlos Uneus estaba cursando sus estudios de posgrado en el Reino Unido cuando se viene el golpe de Estado. Sí, cuando se viene el golpe de Estado. Y resulta que él tenía una beca chilena para estudiar allá. Hasta el día de hoy, estudiar en el Reino Unido es muy caro, es muy difícil. Y claro, cuando se da el golpe de Estado, por su militancia demócrata cristiana, Uneus pierde la beca.
y justo estaba terminando la maestría, ¿no? El máster, probablemente tal, en Inglaterra. Entonces, obviamente, la ambición de Uneus, estando allá, era seguir el doctorado allá. No lo pudo continuar allá. Entonces consiguió, a través de la democracia cristiana, una segunda beca más pequeña, más barata, en Alemania, en lo que era en ese tiempo la Alemania federal. Y ahí obtiene su doctorado. Y él siempre ha tenido un conflicto con ello porque, a pesar de sus orígenes alemanes, hay que decir, a pesar de sus orígenes étnicos, Uneus quería doctorarse en el mundo anglosajón porque si ustedes se fijan hasta el día de hoy, hay una tendencia hegemónica en el discurso politológico en Chile de decir que la ciencia política es anglosajona y de preferencia norteamericana. Entonces, Alemania era bajar. Cosa que yo discrepo personalmente, porque yo pienso que a Uneus le ayudó muchísimo su paso por Alemania. Alemania, a diferencia justamente de la ciencia política anglosajona, ofrecía un tipo de ciencia política con un fuerte sello weberiano, Nicolás. Y eso significa, entre otras cosas, que cuando usted hace investigación en ciencia política, bueno, la investigación en ciencia política está orientada por tipologías, tal como lo planteó Max Weber en su momento. Entonces, ya centrándonos en su pregunta, no es lo mismo un tipo ideal, a propósito de lo que implica la dicotomía racionalidad y irracionalidad, con el objeto de estudio concreto que uno está abordando, en este caso el régimen de Pinochet. Y claro, UNEUS, quizás no lo explicita mucho, pero lo tiene claro, UNEUS trabaja con tipologías para aproximarse justamente a su objeto de estudio, definiendo el qué y el cómo de la investigación. En términos prácticos, cuando él habla de racionalidad, lo está diciendo en el sentido teórico de la palabra, ¿sí? Porque tal como lo plantearía Weber en Economía y Sociedad, la dimensión endopática, ¿no? Es decir, la dimensión alógica del comportamiento humano es lo propio de la práctica humana, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver precisamente con las emociones, las costumbres, probablemente tal, son lo que explica en muchos aspectos las prácticas humanas, de tal manera que uno no va a encontrar en principio racionalidad en las prácticas humanas, incluyendo el tema de la política. Entonces, en ese terreno, lo que trata de hacer UNEO en el fondo es desde un modelo racional, ¿no? Es decir, el concepto que él emplea para aproximarse al régimen trata de interpretar, lógicamente, una serie de prácticas que uno podría decir de carácter irracional. No sé si me sigue, Nicolás. Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, en ese terreno, claro, ¿no? La racionalidad del régimen, Nicolás, se puede observar recién, desde esta tipología, insisto, recién, desde su institucionalización, ¿no? Es decir, desde el momento en que se construye la Constitución de 1980 en adelante, ¿no? Porque Weber planteaba de que la dominación legal, ¿no? O la dominación legal racional pasaba por una serie de cuerpos legales escritos, ¿sí? Es decir, la racionalización y la legalización iban de la mano, ¿sí? De tal manera que el Estado moderno, por ejemplo, es moderno no solo por el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? Es moderno también porque la práctica burocrática está justamente supervisada por una pauta justamente legal. Es decir, el comportamiento burocrático está pauteado por un reglamento o por un documento mayor llamado Constitución. ¿Se dan cuenta? Es decir, Max Weber era doctor en Derecho, por ahí va justamente el origen de su razonamiento. Entonces, claro, en ese terreno, la institucionalización del régimen, que es lo que vamos a ver después de este receso, la institucionalización del régimen pasaría precisamente por esa práctica racional y racionalizadora en función de la tipología, Nicolás, en función del tipo ideal que está apoyándose UNEUS. No sé si le respondo a la inquietud. Sí, profe. Todo claro. Entonces, por eso que con el tema de ya un cuerpo jurídico, una arquitectura ya armada, consagrada, es que UNEUS después afirma que la racionalidad del régimen se ve promovida, por ejemplo, la eficiencia en el lucro de las empresas, la libertad económica, etcétera. Esa era como la cara de lo bueno que deja el régimen. Claro, a ver, O sea, la no bueno, arquitectura jurídica, no bueno en un...
Perdón, no bueno en el sentido ético, sino que bueno en algo de que un régimen dictatorial del tercer mundo logra una eficiencia económica, algo que UNED destaca. Claro, lo que ocurre es de que, a ver, sobre todo en el régimen de Pinochet, lo que observa UNEOS justamente es que la institucionalización y la constitucionalización, si ustedes quieren, ¿no? Hay una dicotomía conceptual entre ambas, construye una arquitectura jurídica que le permite darle funcionamiento, ¿sí? Un funcionamiento al sistema político chileno, tanto en el terreno estrictamente político como en los distintos otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Partiendo por el tema económico, ¿no? Es decir, la Constitución construye la arquitectura de poder en muchos aspectos para que, por ejemplo, se conforme un Estado subsidiario. Por ejemplo, de que las políticas públicas estén en función precisamente de la economía y específicamente de la exportación, de que se disponga precisamente de un Estado que ocupe los impuestos de todos los chilenos para subsidiar el capital interno. A propósito del modelo de O'Donnell en torno al dúo y al trío, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, todos estos elementos que, ojo, UNEO los maneja. UNEO sabe de la obra de O'Donnell, o sea, O'Donnell es muy anterior a UNEOS, o sea, UNEOS dialoga teóricamente con O'Donnell. Entonces, todo eso permite precisamente, a propósito de su inquietud, Nicolás, desde una lectura muy weberiana, hay que decir muy weberiana, entender cómo podemos hablar de una racionalización del régimen político de corte autoritario, el régimen de Pinochet, a partir de 1980 con la Constitución, definitivamente. Y con eso se genera una arquitectura jurídica y política que incluso sobrevive el régimen. Sobrevive el régimen, ¿no? Es decir, después del año 88, justamente, con el proceso de redemocratización, la Constitución sobrevive, ¿no? Que es precisamente lo que está en tela de juicio hoy en día. No sé, Nicolás. Sí, profe, todo claro, claro, claro. Y lo último que dijo me hace no sé, Sentido. pensar en el régimen de Franco español, lo que pasa después de su dictadura, el cambio constitucional. Bueno, créanme que cuando terminemos la clase de hoy, vamos a hacer como una especie de política comparada, para, a propósito de Franco. O sea, eso es una promesa, se los prometo. ¿Ya? Son las 9:46. Me imagino que el resto ya, como se dice coloquialmente, quieren tomar choca, quieren descansar un ratito, qué sé yo. Tomémonos 15 minutos, como son las 9:46, ya no peleamos mucho. A las 11, un minuto nos vemos acá. ¿Ya? Ok, profe. Sí, entonces usted siga su matecito, Thais, o sea, no. Y nos vemos aquí a las 11, un minuto. ¿Mm? Perfecto. Profe, todo bien. Magnífico, magnífico. Lo lamento, el minuto churi, o sea, se vuelve loca cuando ve personas, entonces empieza a ladrar. ¿Mm? En fin, Diego ya está grabando, sí, perfecto, me recordó que tenía que hacer lo propio. Sí. Thais, por Dios. Sí, me di cuenta después de que era las 10, 1, no las 11, 1. No es la fuerza de la costumbre, como que todavía estoy con el horario del año pasado, ¿no? Se me olvida de que la clase de hoy empieza bastante más temprano, entonces estoy como con otro horario. En fin, reitero las disculpas con respecto a mi perra, y reitero las disculpas con respecto al tema del horario, ¿no? O sea, qué bueno que entendieron que me había equivocado, que me refería a las 10, un minuto y no a las 11, un minuto. Chistosa, Thais. Entonces, bueno, volvamos entonces a lo que estábamos, ¿no? Estábamos abordando el régimen de Pinochet, ¿sí? Estábamos viendo el proceso de autocratización del régimen político, ¿no? Después de haber visto la primera etapa en torno a el proceso de junta de gobierno y posteriormente su respectiva autocratización. Lo que vamos a ver ahora son las dos últimas etapas, partiendo
por lo que tiene que ver con la etapa de institucionalización, ¿no? Estábamos viéndola justo a propósito de la plática que teníamos con Nicolás, ¿no? La institucionalización del régimen. Y claro, esta etapa, ¿no? Esta institucionalización la empezamos a ver a partir del año 1978 en adelante, pero que cristaliza, ¿no? Se consolida en 1980 con la promulgación de la Constitución de ese año, y que de hecho le da el nombre, ¿no? La Constitución de 1980, ¿no? Entonces, en este terreno, cuando hablamos de la institucionalización del régimen, y a propósito del diálogo que teníamos con Nicolás hace unos minutos nomás, tenemos que contemplar lo que implica la idea de institucionalización para el campo general de las ciencias sociales, y específicamente para el terreno de la ciencia política, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Una politología de lo que ocurrió durante este periodo. Debo decir que la idea de institucionalización, al menos en el campo de la ciencia política, tributa mucho al pensamiento weberiano, sobre todo en la dicotomía institución-instituto que formuló el autor, ¿no? En el cual la primera, la institución, pasaba necesariamente por las creencias y los usos y costumbres de los pueblos, a diferencia del instituto, que pasaba necesariamente por un proceso de burocratización de estas creencias y de estos usos y costumbres, ¿no? Y eso explica este subtítulo, que figura como institucionalización orgánica, constitucional y cultural, ¿no? Las dos últimas son productos de la cultura, mientras que la primera tiene que ver precisamente con el terreno de la burocratización y la tecnificación justamente del aparato estatal. Entonces, 1978-1980, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en 1978, cuando cristaliza el proceso de autocratización, ¿no? Vimos sus antecedentes, cómo se desarrolló ya en el 78, es definitivo, ¿no? Augusto Pinochet es el presidente de la Junta, opera como autócrata, ¿no? Opera justamente como un gobierno de facto hasta el año 1980, pero claro, la institucionalización parte primero por la burocratización y después pasará justamente por la constitucionalización y el terreno de la cultura propiamente tal. Entonces, veamos qué implica esto y cómo esto dura bastante poco, si ustedes se fijan, ¿no? En términos de, sobre todo en lo primero, en el plano de la institucionalización orgánica, y qué implica todo esto, que es de bastante complejidad. Los dos primeros descriptores ya los habíamos observado, ¿no? Cuando hablamos de una institucionalización orgánica del régimen, pasamos primero que todo por lo que implicó el vínculo entre la presidencia de la Junta y la figura de la DINA. Vimos cómo en el año 78 Manuel Contreras Sepúlveda deja ser el director justamente de la DINA, y desde ese momento en adelante la DINA está en función justamente de la presidencia de la Junta del general Augusto Pinochet. Esto implicó crear una verdadera cadena de mando entre Pinochet y la DINA, ¿sí? De tal manera de que con esto, y sobre todo después, a partir de 1980, con el cambio de nombre de la DINA a la CNI, nosotros nos encontramos con una suerte de estructura piramidal entre la jefatura de la Junta, con lo que tiene que ver con la DINA, y sobre esa base, la burocratización del Estado. ¿Sí? La burocratización del Estado. Y con base a ello nos encontramos con una serie de elementos que llaman la atención, ¿sí? Que llaman la atención en torno a cómo se construye ahora sí, un modelo político que estaría próximo a lo que normalmente la oposición política de época llamaba la dictadura, ¿sí? Pero como vimos, hasta el 78 el tema era bastante más complejo, era bastante más ambiguo, y evidentemente había un fraccionalismo político en el plano burocrático, ¿no? En el 78 esto se acaba, y debo decir que la propia crisis binacional con Argentina, y antes de, con la que habíamos tenido con el Perú en el año 75, y posteriormente el 79, nuevamente
con Perú. Dicho en otras palabras, la crisis fronteriza y la geopolítica sudamericana acentuaron aún más este proceso de burocratización, de tal manera que teníamos una suerte de estado piramidal al momento en que 1980 llega, ¿sí? Como año, ¿no? Todo lo que implicó precisamente el esfuerzo bélico para sostener la frontera en el oriente y en el norte, posteriormente vendría la guerra de Malvinas. En todo ese contexto justamente observamos un proceso de institucionalización orgánica del régimen, ¿sí? Que en el plano internacional, pensando en el terreno estrictamente geopolítico, sale libre de polvo y paja, ¿sí? Porque como bien sabemos, insisto, eso es materia de otra asignatura, las crisis binacionales primero con Perú, después con Argentina y nuevamente con Perú, terminan en nada, si terminan en nada, no hay una hipótesis de conflicto probablemente tal, y posteriormente con la guerra de Malvinas, justamente Chile se deshace de un potencial enemigo con la derrota militar argentina. Entonces, en el terreno justamente de la geopolítica regional, Chile sale bien parado en ese proceso de institucionalización orgánica del régimen, ¿no? Le va bien al régimen con esto. Y con la partida de Contreras a partir del año 78, Pinochet justamente logra fincar su autocracia dentro de lo que era la Junta. Todo eso ya justamente lo vimos. La cosa es más compleja con el diseño de la Constitución. Detrás de ese diseño está nuevamente Jaime Guzmán Errázuriz. En calidad justamente de intelectual, de pensador político y de asesor político de la Junta, Jaime Guzmán se convirtió en el arquitecto jurídico y político de la Constitución de 1980. Y con base a esta Constitución le da un sello autoritario justamente al sistema político chileno. De tal manera de que hasta antes de la reforma de fines de los años 80, la Constitución del país nacía precisamente desde un sello autoritario con una serie de elementos que posteriormente, en los años 90, fueron definidos como los enclaves autoritarios por algunos autores, o incluso como democracia protegida o autoritaria, como lo planteó en su momento Tomás Mulián. Pero claro, la Constitución de 1980 tiene ciertas semejanzas con lo que nosotros observamos con la Constitución de 1833, ¿no? Es decir, daba paso para, por una parte, fortalecer un régimen que ya era autoritario, o incluso para crear una arquitectura para, en caso de cambio de régimen, ciertos elementos autoritarios se mantuvieran. Sí, ciertos elementos autoritarios se mantuvieran, ¿no? Quizás el rasgo más polémico de la Constitución de 1980, antes de la reforma que se hace en el año 89-90, tiene que ver con el artículo número 8. El artículo número 8 de la Constitución de 1980 explicitaba una proscripción de los partidos políticos de corte marxista. Dicho en otras palabras, en el presente y en el futuro, los partidos que dijeran tener ideas de corte marxista quedaban proscritos del sistema político nacional, ¿no? Con la reforma el artículo 8 fue eliminado, pero lo menciono a propósito de lo que implicaban los sellos autoritarios, probablemente tal, de la Constitución. E insisto, el diseño de esta, ¿sí? El diseño de esta, su arquitectura pasó precisamente por el genio de Jaime Guzmán en su elaboración. Pero el detalle estaba en su aprobación, ¿sí? Es decir, se necesitaba un respaldo ciudadano. Aquí va a entrar mucho lo que habíamos conversado precisamente con Nicolás en torno a el proceso de racionalización del régimen, ¿no? Cuando uno aborda la literatura sobre autoritarismo, ¿no? Y de totalitarismo, una de las cosas que siempre llama la atención es que incluso el régimen más totalitario, ¿no? Que va más allá del autoritarismo mismo, ¿no? Es decir, los regímenes que buscan el control total, todos siempre buscan apoyo popular. Es decir, no se construyen solo mediante la represión, mediante la violencia física, no. Buscan lo que Weber llamaría la legitimidad. Sí, buscan la legitimidad. Entonces, no existe régimen político en el tiempo y en el espacio que no lo busque. Y el régimen de Pinochet buscaba legitimidad. Y para ello,
¿qué más legitimidad que resucitar el sistema electoral chileno y generar un mecanismo plebiscitario para justamente legitimar la Constitución de 1980? Entonces, se convoca un plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución de 1980. Entonces, se abre justamente todo el proceso eleccionario, perdón, plebiscitario, no es una elección cualquiera, plebiscitario, y en ese momento, sí, en ese momento, comienza a hacerse ver algo que había estado ausente durante todos los años 70. Me refiero a una naciente oposición política. Eduardo Frei Montalva, ¿sí?, encabezando todo un movimiento de desaprobación de la Constitución que se iba a promulgar en 1980, llama justamente a votar no. Llama a votar no. En su famoso discurso en el Teatro Caupolicán, Frei llama precisamente a que la ciudadanía vote no a la Constitución de 1980, ¿no? Eso no era visible hasta ese año. No era visible, ¿sí? Y claro, de ahí que cuando se realiza el plebiscito y el resultado del plebiscito dice sí, sí a la Constitución de 1980, se planteó a Vox Populi de que el plebiscito había sido un tongo. Es decir, de que la elección había sido controlada y llevó a que precisamente la Constitución de 1980 hubiese sido aprobada desde la oscuridad del control político militar, ¿no? Y de ahí su pérdida de legitimidad y toda la discusión que se ha dado desde los años 90 en adelante, ¿no? Pero esto venía de los años 80. Al tiempo después, Eduardo Frei Montalva muere en extrañas circunstancias que hasta el día de hoy están en investigación, pero claro, hasta ese momento era el líder de la incipiente oposición política al régimen de Pinochet, ¿no? Entonces, con la aprobación, habría ganado el régimen cierta legitimidad popular, con la cual, con base a ello, justamente, ya no hablamos justamente de un régimen de facto, ¿no? Y de una autocracia de facto, estamos hablando de un régimen político que tiene una constitución y por tanto tiene una legalidad que mediante ella, es decir, mediante los cuerpos legales, le otorgaría una legitimidad al régimen. Sí, le otorgaría una legitimidad al régimen, ¿no? Y sobre esa base, si no fuese todo eso, sobre esa base, ¿sí? Y eso explica el último descriptor, se busca instalar, insisto, mediante esta constitución, se busca instalar una cultura política militarista y autoritaria en el país. Ustedes dirán, ¿cómo? Seguramente en política comparada, ya leyeron justamente el famoso trabajo de Almond y Verba en torno al concepto de cultura política, y sobre todo cómo estos autores norteamericanos entienden el concepto como una serie de orientaciones, ¿no? Orientaciones simbólicas que, valga la redundancia, guían, ¿no? Orientan el comportamiento político de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esas orientaciones, ¿no? Simbólicas, si ustedes quieren, ¿no? Ligada a códigos para, valga la redundancia, guiar, orientar el comportamiento político de las personas, ¿sí?, de carácter militarista y autoritaria, pasó justamente por una dimensión que mucha gente tiende a considerar como neutral, por no decir inocente políticamente hablando. Me refiero a la educación, ¿sí? Yo puedo instalar este tipo de cultura mediante el sistema educacional. Y para ello, sí, dispongo del control del Ministerio de Educación. Para ello dispongo del control de algo que se llama el currículum nacional, ¿no? Es decir, el conjunto de asignaturas que se van a enseñar de Arica a Magallanes, y a eso también dispongo justamente del control curricular de los contenidos de cada asignatura, en el cual asignaturas, sobre todo como historia, van a cumplir un papel fundamental precisamente para instalar esa cultura. Entonces, en este campo, destacó tanto cierto tipo de historiografía clásica como contemporánea de la época, ¿sí? Clásica era la famosa Historia de Chile de Francisco Antonio Encina, autor de la primera mitad del siglo XX, de corte nacionalista, y que comenzó a ser fomentada como lectura a través de libros regalados
por cada revista Ercilla que la gente compraba en aquella época. Era realmente una oferta para mucha gente que todavía en ese tiempo manejaba una cultura lectora y que de manera inocente, comprando esa famosa revista Ercilla, una revista con un fuerte sello político, venía como regalo justamente un tomo de la historia de Chile de Francisco Antonio Encina. Debo decir de que mi primera biblioteca de historia, sí, entre mi infancia y mi adolescencia, la hice precisamente con esa literatura. ¿Sí? Y por mucho tiempo, hasta a la entrada a la universidad, pensé que la historia de Chile era una y que no existían versiones de la historia. Estaba la historia y ya. Entonces, bueno, bien, esa historia de Chile de Francisco Antonio Encina era normalmente, ¿cómo se llama este asunto? Complementada con un verdadero manual de historia de Chile que se enseñaba en el colegio, que era el manual de historia de Chile de Frías Valenzuela, ¿no? Que era un clásico manual positivista, como se dice en el lenguaje historiográfico, ¿no? Que relata los hechos, pero los relata obviamente desde cierta interpretación. De tal manera que con base a ello, nos encontrábamos nosotros justamente con que la historia era instrumentada, al igual que el resto de la educación, para instalar una cultura militarista y autoritaria, de tal manera que se comienza en esa época a fomentar la creación de una serie de álbumes que los estudiantes podían comprar y jugar con ellos sobre el combate naval de Iquique, sobre la batalla de la Concepción, y así una serie de hitos de carácter militar, de tal manera que el sistema educacional en la enseñanza básica y en la media planteaba la historia como una historia de guerra y que no podían haber otras historias, ¿no? Entonces, por una parte, un enfoque militarista y por otro lado, un enfoque autoritario, de tal manera que mediante el sistema educacional se instalara este tipo de cultura política. Vi que levantaron la mano. ¿Quién fue? O colocaron algo en el chat. Un compañero profe escribió en el chat, Nicolás. A ver, tendré que volver. Pues mira, Nicolás, efectivamente Gabriel Salazar en aquella época estaba viviendo su exilio en Gran Bretaña, ¿sí? Estaba viviendo su exilio en Gran Bretaña. En Gran Bretaña recibió nuevas herramientas como historiador. Y claro, su primera gran obra historiográfica, probablemente tal, en Chile, debuta en los años 90. El libro se llama Labradores, Peones y Proletarios, ¿no? Que es quizá uno de los trabajos más serios que le conozco a Gabriel Salazar y que yo siempre recomiendo y estimulo leer, ¿no? Pero los años 90, ¿sí? Es decir, Gabriel Salazar y todo lo que tenía que ver con interpretaciones históricas diferentes a las que se estaban haciendo en Chile, se estaban haciendo en el exilio. Y debo decir que esas interpretaciones llegan a Chile con el proceso de redemocratización. Digo esto no solo por literatura, yo lo viví. Entonces yo conocí estas otras historias recién en los años 90 y las conocí en la universidad cuando yo formaba parte del programa de licenciatura en Historia de la Universidad de Valparaíso, ¿no? En calidad de estudiante. Entonces, esta versión de la historia, ¿no? Esta versión de la historia, esta lectura de la historia, eh, se mantuvo hasta, a ver, para el caso de los colegios, me atrevería a decir que hasta el año 97, 98, cuando empiezan a egresar los primeros profesores y profesoras de historia con la nueva formación que se estaba discutiendo, ¿no? Entonces es bastante, o sea, la versión nacionalista de la historia, ¿sí? Militarista y autoritaria, predominó en Chile hasta bien entrados los 90, ¿sí? Ni hablar de historias noveladas estilo Baradit, ¿no? Eso es muy posterior, ¿no? Entonces, no, Nicolás, es decir, estamos hablando precisamente de que existe en este periodo un enfoque hegemónico, dominante de lo que es la historia en el sistema educacional chileno, en un contexto tecnológico muy diferente, en el cual no existe Internet, no existe, ¿sí? A lo más que podía existir en esa época era una intranet,
muy limitada espacialmente hablando, muy limitada, y en el cual los computadores constituían un verdadero lujo. Muy pocas personas tenían en Chile. Muy pocas personas tenían teléfono en aquella época, ¿no? En ese tiempo existían normalmente los teléfonos de barrio, ¿no? Es decir, en varias cuadras había un teléfono. Entonces, el contexto tecnológico y material en general era muy diferente y por tanto lo que se dijese en el aula, ¿no? Lo que dijese un docente en la escuela era la verdad, era la fuente de verdad. Usted accedía a la información mediante precisamente lo que se decía en el aula o lo que se dijera en el púlpito, pensando en la iglesia. Era un país bastante más católico que ahora. Y si no, leyendo, como lo hacía yo, leyendo. Y ojo, la lectura estaba controlada. Es decir, los textos disponibles estaban controlados. En aquella época, cualquier literatura disidente que había sido construida sobre todo desde el terreno de la prensa, periodismo de investigación, estoy pensando justamente en una Ascanio Cabal o una Patricia Verdugo, probablemente tal, que escribió una gran cantidad o el libro de Ahumada, justamente Chile de la memoria prohibida, todo eso no estaba en librerías. Normalmente esos textos, si eran publicados en el extranjero, entraban a Chile de manera clandestina y la gente accedía a ellos mediante préstamos muy personales, ¿no? Oye, conseguí este libro, ¿lo quieres leer? Y así. O sea, toda lectura disidente era precisamente lectura prohibida y esa lectura prohibida se leía de manera clandestina, se accedía de manera clandestina, ¿no? Es decir, había un profundo control de la información. Un profundo control de la información. Y por tanto, posibilidades de libertad de pensamiento en las propias universidades era algo muy, pero muy difícil y peligroso. ¿Sí? Y así estaba la situación, si ustedes quieren, hasta que 2 años después, ¿sí? 2 años después, o sea, 2 años después de la aprobación de la Constitución del 80, se viene un sismo justamente para el régimen político de época, ¿no? Curiosamente, vino de la mayor oferta que tenía el régimen y la mayor propuesta que tenía el régimen, ¿no? Un cambio de modelo económico, algo que vamos a ver la próxima semana. Pero hoy día tenemos que entregar algunos elementos para entender cómo el régimen cambia a partir del año 1982. ¿Sí? En 1982, Chile disponía de una economía sumamente abierta. Como veremos la próxima semana, esto venía desde el año 75 y desde el 75 hasta el año 1982 la economía chilena funcionaba al ritmo de la economía mundial. Lo que ustedes comprenderán tiene ventajas y tiene desventajas. La principal ventaja es que, perfecto, ¿no? Cada innovación tecnológica que se dé y sobre esa base, cada impacto en la producción va a tener un efecto positivo en Chile en torno a estar actualizado, ¿no? Y no desfasado como se había visto con el modelo de ICE. Sin embargo, cualquier crisis digna de mención que se dé en cualquier lugar del globo va a rebotar en Chile. Va a rebotar en Chile. Y claro, hasta el año 1982, en Chile se vivía algo que se llamaba el boom económico, ¿sí? De tal manera de que Chile, como nunca, había instalado todo un estilo de vida muy semejante al actual, lleno de consumismo, lleno de tiendas, lleno de compras, y mucha gente ya estaba comenzando a conocer las tarjetas de crédito. Entonces, en todo ese terreno, en toda esa historia, la gente había caído ya en el espíritu consumista y resulta que en 1982 se da una crisis económica mundial. Sí, se da una crisis económica mundial. Y al igual como había sido en su pasado, el sueldo de Chile no pasaba precisamente por la producción de conocimiento, pasaba por las materias primas, específicamente por el cobre, y claro, tal como lo vimos en las clases justamente de economía, el precio de nuestros productos, de nuestros recursos naturales, nunca los hemos fijado nosotros. Entonces, sobre esa base, en el año 1982 se da una crisis mundial que tiene un fuerte impacto en Chile, y el primer impacto fue una reducción del PIB nacional a un 14,3%. Nada más y nada menos, un 14,3%
y el desempleo se dispara a 2 dígitos, alcanzando un 23,7% de desempleo en Chile, ¿sí? Esto fue tan brutal, ¿sí? Algunos han planteado que el país casi desapareció con esta crisis económica, ¿no? Que es muy equivalente a la crisis del 29, ¿sí? A la que tuvimos. Fue tan brutal que de un día para otro se dispara justamente, se genera incluso una crisis de productividad con todo esto y comienza un proceso de escasez de bienes básicos para consumir. Esto en el año 82 gatilla un fenómeno nuevo en la historia política de Chile que se le conoce como las protestas, ¿no? Es decir, antiguamente se hablaba de las huelgas, las famosas huelgas de trabajadores, de obreros. En los años 60, 70 se hablaba de las movilizaciones populares de los pobladores. Las protestas eran un fenómeno nuevo. Es un fenómeno urbano, primero que todo, ¿sí? Es un fenómeno urbano. Es un fenómeno muy ecuménico, que se parece mucho justamente a las protestas que vivimos con el estallido, ¿sí? Es muy ecuménico, ¿no? Es decir, es policlasista, ¿no? Es decir, los principales protagonistas son las clases populares, pero las clases medias también protestan, salen a la calle, bocinazos desde los vehículos, gente en la calle a pie protestando, y la protesta sobre todo se da, eso es muy común, se da sobre todo de noche, ¿sí? De tal manera que de noche justamente sale la gente a las calles a protestar y el régimen responde con lo único que tiene, con la Fuerza Armada. La feroz represión gubernamental, o sea, es algo que no hemos vivido hasta la fecha, ¿no? En esos tiempos significaba que, ya no digamos que salían carabineros, salían los militares, y los militares, justamente, muy bien armados, abrían fuego contra la población. Entonces estamos hablando de fuego de metralla en las calles, hasta el día de hoy no se tiene claridad la cantidad de muertos, sobre todo de jóvenes, que salieron justamente a protestar en esta época. El problema era que cada vez que se daba una situación de represión, en vez de que la gente no saliera a la calle, la gente seguía saliendo, ¿sí? Y por tanto, las protestas no paraban, ¿sí? Y en todo ese contexto, el régimen político comienza a perder el control de la calle. Entonces, por mucho que se ejerza violencia, por mucho que se asesine gente en la calle, la gente sigue saliendo a la calle. Sí, sigue saliendo a la calle, ¿no? Y en ese contexto, sí, una cuestión que no esperaba el régimen, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, parte del plan institucional y constitucional del régimen era terminar con los partidos políticos en Chile. ¿Sí? El régimen pinochetista había planteado ponerle fin a una larga historia en Chile ligada precisamente a ponerle fin a los partidos políticos. La República del futuro sería una república sin partidos, una república que no tuviese los brutales vicios que llevaron a la quiebra institucional de 1973. Bueno, bien, con esta crisis y con las protestas reaparecen los partidos, y reaparecen en la calle. ¿Sí? Entonces, reaparecen tratando de encauzar y de liderar las protestas que se estaban dando en las calles. Y en ese contexto comienzan a aparecer nuevamente las banderas de partidos en la calle, comienzan a aparecer justamente estos partidos, tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista y el Partido Comunista. En ese momento, debido precisamente a lo que fue el golpe de Estado y el exilio, el Partido Socialista se encontraba prácticamente fragmentado en distintos grupos. Y como estaba fragmentado en distintos grupos, construían alianzas incluso con otros partidos sin consultar al resto del partido porque estaban fragmentados. Entonces, en ese contexto en que los partidos vuelven a la calle, surge la Alianza Democrática, ¿no? La AD, que era una alianza entre la democracia cristiana y ciertos grupos del Partido Socialista, ciertos fragmentos del Partido Socialista, ¿no? Mientras que otros fragmentos del Partido Socialista habían establecido alianza con el Partido Comunista mediante el Movimiento Democrático Popular, más conocido por su sigla, ¿no? El MDP, ¿sí? Que a diferencia de la Alianza Democrática, ¿sí? Planteaba una estrategia diferente. ¿Qué significaba esto?
Mientras la Alianza Democrática planteaba la necesidad de generar un retorno a la democracia por la vía electoral, mediante la vía electoral, ¿no? Fuese mediante un plebiscito primero y después elecciones, ¿sí? Pero la vía era electoral. El MDP planteaba justamente una estrategia conocida como guerra popular prolongada. ¿Qué significaba eso? Significaba de continuar con las protestas, continuar justamente el enfrentamiento callejero con el poder para derribar a Pinochet y con esto justamente ponerle fin al régimen político de Pinochet, ¿no? Entonces, por una parte la vía electoralista de la AD y por otro lado la guerra popular prolongada planteada precisamente por el MDP, sobre todo en las poblaciones, ¿no? Como justamente las fortalezas o las plazas fuertes para de ahí salir a la calle y enfrentar al régimen, fueron las dos estrategias para deponer al régimen político. Y en todo ese contexto, y a propósito del Partido Comunista, ¿no? Eh, resurgen, resurgen antiguas guerrillas urbanas, como el caso del MIR, que de hecho hay que decir, el MIR nace en el contexto de 1980 con la llamada Operación Retorno, pero para el caso particular del Partido Comunista, emerge justamente una organización nueva, creada en el extranjero, con distintos grupos, con distintas formaciones en distintos países, pero que terminan formando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿sí? Que a diferencia del MIR, se convierte en una guerrilla urbana muy efectiva que comienza a liquidar quirúrgicamente a ciertos personajes, ¿no? A ciertas figuras justamente del régimen de Pinochet, ¿no? Famoso justamente es el asesinato de Karol Ursúa, por ejemplo, pero también es quizá el caso más famoso es el intento de asesinato de Augusto Pinochet en el Melocotón, en el famoso camino del Melocotón, ¿no? Del cual incluso justamente se han planteado elaborar películas en torno al tema, ¿no? Entonces, el atentado al Melocotón fue quizás el mayor logro militar justamente de esta guerrilla contra el régimen, ¿sí? Contra el régimen, ¿no? Y claro, si ustedes quieren, en un antiguo lenguaje político guerrero, el mensaje es, eres tocable. O sea, te consideraste intocable, bueno, con el atentado al Melocotón, fallido, lo que ustedes quieran, pero eres tocable. Te podemos tocar. ¿Sí? Entonces, tú ves si lo entiendes o no. Entonces, estoy hablando de tiempos en que hay apagones en Santiago, ¿no? Apagones que pueden ser operaciones de sabotaje justamente en los centros eléctricos justamente del país, o incluso a nivel popular mediante cadenazos, ¿no? Es decir, arrojar una cadena a los cables eléctricos y cortar la luz en un sector, que fue algo muy común sobre todo a partir del año 82 en adelante, ¿sí? Para que ustedes hagan una idea, hasta el año 88 habían apagones, ¿sí? Y operativos militares de el FPMR justamente, y muy en menor medida el MIR. El MIR fue realmente devastado en la Operación Retorno, tal como ustedes lo pueden ver justamente dentro del terreno de la historiografía que se ha hecho. Lo más importante de ello, ¿no? Con esto, a partir del año 82 en adelante, y esto es una tesis de Carlos Cuneo realmente, ¿no? El régimen entra en crisis y se genera lo que Cuneo llamaría la transición política del régimen, ¿no? Es decir, como diría él, la transición no comienza en el 88, comienza en el año 82 y comienza con la formación de un régimen distinto, ¿no? Lo que él llama el régimen de diarquía, ¿no? Y con esta expresión de origen griega hace derechamente alusión a lo siguiente, ¿no? El régimen político, ¿sí? El régimen político ya no dispone de un solo poder monolítico, existen dos. Está el que se encuentra en el Palacio de la Moneda, el poder formal, el que dice ser que tiene al presidente de la República, la Constitución y el poder militar, y está el otro, el que está en la calle, liderado por los partidos políticos y organizaciones equivalentes que tienen asidero popular, tienen apoyo popular y que le están generando un contrapunto desde la calle al régimen, ¿no? Entonces es en ese contexto, con esa evidencia, que se entiende esta idea de diarquía, ¿no? Un régimen diárquico, ¿no? Es decir, hay dos poderes pugnando justamente para conformar régimen, ¿no? Es un régimen diferente, no es un gobierno, ojo, son dos poderes operando justamente
en el terreno de la formalidad y en el terreno justamente concreto de la calle, ¿no? Entonces, esta situación, este régimen diárquico, siguiendo a Huneeus, se va a mantener en Chile hasta el año 1988-1989, cuando se genere el plebiscito primero, ¿sí? Y posteriormente la mega elección del año 89 que definió presidente, Congreso, e incluso justamente sentó las bases para la democratización de los municipios, ¿no? Entonces, siguiendo la tesis de Huneeus, la transición comienza en el año 82, ¿sí? Con este régimen diárquico que, siguiendo a Huneeus, se le pondría fin en el año 1988-1989. Desde una lectura personal, yo comparto parcialmente esta perspectiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien estoy de acuerdo con Huneeus de que la transición comienza en 1982, yo no comparto esta idea de que el régimen diárquico termina en 1988. Desde mi perspectiva, termina 10 años después, en 1998, cuando Augusto Pinochet es detenido en Londres. Algo que vamos a ver en la tercera y última semana de esta unidad de aprendizaje. Pero lo dejo ahí, ¿no? Es decir, lo dejo en 1988, cuando, siguiendo a Huneeus, se le pone fin al régimen diárquico y con ello comienza el proceso de redemocratización. Algunas reflexiones finales para ponerle fin a esta clase. A propósito de una promesa que hice, sobre todo a Nicolás. En este periodo, es decir, entre la autocratización y la diarquía, ¿qué es Pinochet? ¿Sí? ¿Qué es Pinochet? ¿Es un Führer, como el caso de Hitler justamente en Alemania, en la Alemania nazi? ¿Es un duce, como sería Mussolini en la Italia fascista? ¿Es el hermano mayor, como era Stalin justamente en la Unión Soviética? ¿O era un caudillo, como era la figura de Franco en España, ¿no? Mi hipótesis es la siguiente, ¿no? Es un dictador, pero muy a la chilena. O sea, es un dictador muy chileno. ¿En qué sentido? En el sentido que se distingue de los otros personajes que acabo de mencionar, se distingue por razones materiales, tecnológicas y organizacionales, ¿sí? Y agregaría una variable más, la espacial. Todos los demás personajes, ¿no? Franco, Mussolini, Stalin, Hitler, provenían de países centrales, países colonialistas, países que disponen de otros recursos económicos, países que controlan territorios que Chile no controla, ¿sí? Y que además, a pesar de sus grandes diferencias, todos estaban viviendo, sobre todo Hitler y Stalin, la segunda revolución industrial, ¿sí? Algo que nosotros casi no vivimos, y en el periodo pinochetista se estaba viviendo otro momento tecnológico, ¿no? La tercera revolución industrial. Entonces, sobre esa base, estamos hablando de tiranos, si ustedes quieren, que tenían un tremendo control del territorio y de la población que disponían, ¿no? Totalitarismo, ¿no? Pinochet no tuvo esa capacidad. Y no tuvo capacidad primero, porque Chile es un país periférico. Hoy en día está, en los últimos 30 años, estaba peleando la semiperiferia, ¿sí? Por otro lado, porque tecnológicamente no estaba viviendo la segunda revolución industrial, estaba viviendo la tercera, y desde la periferia, ¿sí? Y número tres, justamente, considerando todos estos aspectos, el lugar social de Chile en el mundo es otro, ¿sí? Está dentro de la periferia, lo que llevó que incluso, y por eso digo que es un dictador muy chileno, una entidad interna, ya no digamos los partidos, las guerrillas, la iglesia católica logró frenar el poder de los militares desde el primer día del golpe. ¿Sí? Algo que uno no ve con Stalin, no ve con Hitler, no ve con Mussolini, ni siquiera con Franco. ¿Sí? Es decir, esa oposición burocrática e intelectual y política de la iglesia en Chile no se observa en los otros casos mencionados, ¿no? Entonces,
La dictadura pinochetista, como diría precisamente Alfredo Jocelyn Holt, constituye lejos el estado más total que haya vivido Chile, o es decir, la expresión más cercana al totalitarismo que haya vivido Chile. Sí, en la historia de Chile. Pero en términos comparados con los totalitarismos del siglo XX, es algo bastante, pero bastante inferior. De tal manera que en ese sentido, la dictadura pinochetista se parece un poquito más a la dictadura de José Miguel Carrera, con más fuerza, con más recursos, lo que ustedes quieran, que a los totalitarismos del mundo europeo tal como se ven en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Jocelyn Holt. Es el estado más total en la historia de Chile, siempre y cuando mantengamos que esto es en términos comparados en la historia de Chile. Pero el resto del mundo es bastante inferior, es bastante periférico, y precisamente por eso, por la condición periférica de Chile. Lo dejo hasta ahí. No sé si hay algún comentario al respecto, pero yo lo dejaría hasta ahí a propósito de su ramo de política comparada, si quieren hacer esas comparaciones. Las diferencias son evidentes. Profe, ¿Sí, Miguel? disculpe, ¿en qué año precisamente se da fin al régimen diárquico? Según UNEOS, en 1988. Gracias, Según profe. yo, a partir de 1998. Sí. Bueno, ya son casi un cuarto para las 11, ¿sí? Lo dejamos hasta aquí entonces. ¿Sí? Que les vaya muy bien entonces, que les vaya